Habría para 4 días o 5, entonces voy a intentar resumir lo más que pueda, pero aquí tenéis pues una pista de Teresa de Jesús. Lo importante para conocerla es leer sus libros, como iremos viendo. Cuando Teresa de Jesús tenía 54 años, pasó una noche en Madrid, en las Monjas Reales, y al día siguiente la priora, que no era carmelita, les dijo a sus hijas: por primera vez he visto una santa que come, duerme, se ríe y es como nosotras. Es normal. Y esto es lo más importante de Teresa, que era una mujer normal. Y enseguida, sí, pero los estas, sí, eso vino después. Y ella no lo quería. Eran regalos del Señor, como si nos da tiempo, veremos. Bien, a veces pensamos, pero bueno, es que Teresa era Teresa. Y nos olvidamos que yo soy yo. Y que los mismos caminos de Teresa podemos seguir nosotros. Ella pasó muchos años, por lo menos 20, en una lucha tremenda entre, por un lado le tiraba a Dios y por otro lado le tiraba al mundo. Ella sentía que quería a Dios, pero el mundo también. Y yo creo que a veces andamos nosotros, en algo nos parecemos a ellas en eso. Que por una parte nos gusta Dios, nos gustaría vivir esa unión con Dios, pero por otra el mundo y tantas cosas pues nos atan. Teresa, ¿por qué es una mujer de hoy? Porque hoy se necesita mucho a Dios. Y Teresa es una santa escritora que nos puede enseñar esa unión con Dios en lo que ella llama oración. Cuando hablamos de oración, Teresa de Jesús siempre entiende por unión con el Señor. Pero lo mismo la oración vocal que la oración mental. Porque ella en el Camino de Perfección escribe sobre el Padre Nuestro cómo rezar el Padre Nuestro. Pero cómo rezar el Padre Nuestro, y ella decía que con un Padre Nuestro se podía estar mucho tiempo rezándolo, ¿no? ¿Qué tiene Teresa que sigue movilizando a tantos corazones? Que después de 500 años de su nacimiento, el 29 de marzo del 16, el 15, hará 500 años, esta mujer todavía sigue viva. Esto es lo importante, porque hay santos que tuvieron su época, tuvieron su forma de ser, que nos podemos imitar perfectamente, pero es que Teresa de Jesús, yo diría que el 95%, todo lo que escribió ayer lo podemos... Ella decía que el diablo no quiere las cosas con buenos principios. Esto es buena señal. Teresa y sus obras siguen todavía vivas. Fray Luis de León, que no la conoció personalmente, decía: yo conozco a Santa Teresa por los libros y por sus hijas. No decía nada de los hijos, de los carmelitas. Es que ahí hay una historia muy rara de los principios de Santa Teresa, cómo se fue por otra línea que no era la de ella, y bueno, muchas cosas, pero no son para el momento. Sus obras las están leyendo hoy los ortodoxos, los budistas, los anglicanos, los separados, incluso Ávila a veces tienen en verano grupos de hermanos separados a conocer a Teresa. Hay monjas anglicanas que siguen a Santa Teresa, o sea que es una santa en este mundo globalizado, es una santa universal. Gaudet, en el 1965, era comunista entonces, para nosotros los marxistas, los dos santos españoles, Santa Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, representan el más alto ejemplo de amor humano. Como era marxista no iba a hablar del amor divino, ¿no? Del amor humano. Es que los santos, cuando están más unidos a Dios, más humanos son. Nos deshumanizamos en nuestra vida realmente porque hay ausencia de Dios. Dios nos humaniza. Cada santo es como un mensajero de Dios y todos tienen como un carisma. Es como un profeta en medio del pueblo. Y Teresa fue profeta entonces y sigue siendo profeta ahora. Y otros santos también, porque ella es muy importante. Todo lo que escribe, escribe desde su experiencia. Pero ella ha tratado mucho con los jesuitas, de los que realmente a nivel espiritual quizá fue de los que más le ayudaron. A otros niveles los dominicos, los carmelitas por supuesto, los franciscanos y muchos sacerdotes. Muchos sacerdotes. Hay muchos curas que estuvieron en la vida de Santa Teresa, y principal de todos San Juan de Ávila,
que ella le entregó el libro de la vida para que lo revisase. Y entonces Juan de Ávila, otro santo, pues dijo, lo voy a leer no para ver si hay algo malo o bien, sino para yo mismo tratar de aprender. Y al final lo que dijo del libro fue que estaba muy bien, que no había nada en contra de la fe, pero que no era para muchos. Y algunos piensan que no saben si eran para muchos, porque no iban a entender, o era para la Inquisición, que entonces entendían menos. Bueno. Teresa de Jesús es un gran auténtico para la Iglesia y tenemos que aprovecharlo. Su influjo perdura todavía. Teresa sigue hablando a los hombres de hoy y vamos a hablar un poco de su vida, un poco rápidamente, porque esto lo sabéis, es muy fácil, toda su trayectoria. Pues los primeros balbuceos: nace en Ávila el 28 de marzo del 15 y es bautizada el 4 de abril. Y hay algunos que dicen que no nació en Ávila, pero si decís esto en Ávila, a lo mejor no salís con vida. Yo he leído a un maestro que escribió que había nacido en Gotarrendura, y el argumento que tiene que es que entonces el veraneo era en invierno, porque en el pueblo en Gotarrendura había mucha leña y en Ávila no, y entonces tenían fuego para calentarse. Pero claro, dice, ¿cómo va a venir desde allí en 4 días a bautizar? Pero bueno, vamos a quedar que es en Ávila, ¿qué más da? Bueno. Su padre es de origen judío, esto también trajo problemas en algunos momentos, y es una persona que, esto es muy importante, para dar el salto a Dios, Teresa de Jesús se siente muy querida, no solo por sus padres, sino por sus hermanos. La educan muy bien, ella está muy agradecida a la educación. Tenéis aquí en los pueblos todas las citas que os voy a dar, la cita, y así después podéis repasarla. Lee de cría historia de santos y ganas de martirio, ya sabéis que se escapa, lo dice ella en Vida 145, y esto le sirvió, fijaros que es muy importante, esto de niño, de niña, le sirve para después a los 16, 17 años recordar su vida espiritual de niña. O sea, le ayuda esto para después, cuando andaba un poco despistada. A la edad de 13 años pierde a su madre y va a la Virgen y pues la coge como madre, pero ya empieza una juventud incierta, era muy vanidosa. También nos parecemos en esto, ¿no? O sea, entonces tiene un periodo de tibieza y de vanidades, dice ella. Dice que se cuidaba mucho las manos, o sea, era cuestión de cuidarse las manos para tenerlas. Ya sabéis que entonces la moda era estar muy pálidas y muy blancas, ¿no? Y también un poco gruesas. Bueno, lo contrario de ahora, ¿no? Bueno. Por medio de un tío comienza a leer libros espirituales. Estuvo en las Agustinas y allí con una tal Bricio le fue enseñando un poco el camino de la oración. Y ahí recordó ya lo de niño, y ahí es donde después, cuando va a casa de su hermana, a un pueblo, su tío, que es muy bueno, le da a leer los libros y las cartas de San Jerónimo, que le empujan a entrar en la vida religiosa. Y entra monja con 20 años huyendo de su casa. O sea, huye de su casa con su hermano, se va a dominico, después salió, y ella se va monja a la Encarnación. Dice que al salir de casa se le descoyuntaban los huesos de la pena que tenía. Dice, cuando una no está demasiado entregada a Dios, como entonces yo no estaba, se siente ese dolor por lo mundano, ¿no? Cosa que su padre pues no lo ve como mundano. Pocos meses después de la profesión tiene una gran enfermedad. Están en el convento casi 200 monjas, aquello era una algarabía, y muchas de las monjas van por no casarse. Veremos después el problema que había en la mujer en el siglo XVI, que era tremendo. Bueno, Teresa de Jesús, mujer, orante, fundadora y maestra y santa para hoy, porque os digo, es totalmente actual. En la Basílica de San Pedro en Roma hay una estatua de Santa Teresa con una inscripción: maestra de espirituales. Y es doctora de la Iglesia precisamente porque es maestra del espíritu, no porque era ya una teóloga, ni mucho menos, sino por su experiencia. En la mano derecha sostiene una pluma, en esa imagen, en la izquierda un libro, y su mirada se pierde vuelta hacia lo alto, como el que espera la inspiración divina.
Pero nadie tuvo los pies en el suelo tanto como Santa Teresa, en su equilibrio de mujer, en lo que sufrió, en lo que pasó, pero sin perder nunca esa seguridad en Dios, menos esos años que estaba muy despistada en la Encarnación. Eran muy pobres en la Encarnación. Entonces ella, como era muy guapa y hablaba muy bien, pues solía ir al locutorio y venían caballeros de Ávila a hablar con ella. Y pues siempre caía algún saco de cebada o de trigo para comer las monjas, ¿no? Hasta que ella ya después de unos años se da cuenta que aquello no puede ser y toma la determinación de no levantarse del Cristo llagado hasta que Dios la convirtiera a Dios. Bien, Teresa de Jesús es sin duda una de las grandes mujeres de la historia, ocupa un lugar importante en la literatura española por la gracia y facilidad que tiene en su escritura, por su enorme capacidad para expresar en un lenguaje sencillo y cotidiano profundas y complejas experiencias espirituales. Y aquí enseguida, ¿cómo? Lenguaje sencillo, si no hay quien la entienda. No hay quien la entienda al principio. No hay quien la entienda al principio, pero es bueno acostumbrarse. Eso es igual como con el coche y te metes en un arenal o en nieve y hay que dar marcha atrás a ver qué pasa aquí. Pues hay que tratar de volver otra vez lo que no entendemos. Después de muchos años que la voy leyendo, de vez en cuando llegas a una frase y diré, quieto, a ver, ¿qué quiere decir esta buena mujer, no? Pero tiene cada cosa y cada frase que son preciosas. Se han intentado, y hay libros con lenguaje moderno, los libros de Santa Teresa, y es desvirtuarla totalmente. Totalmente. Lo único leerlo para que entren ganas de leerlo de verdad. En una sociedad como la actual, es interesante leer a Santa Teresa y volverla a releer en esos libros que son el libro de la vida, que es el que más problemas tuvo con la Inquisición. No tuvo problemas con la Inquisición, solamente que hubo algunas denuncias de la princesa de Éboli, pero todo eran por envidias. En Sevilla por una monja que la despachó, porque quería mandar en el convento nada más entrar, y la tenía fama de santa, la que entró, ¿no? Y tuvo mucha paciencia, pero la expresó. Y después también, en el libro de la vida, la princesa de Éboli, que sabéis que fue a fundar y quería también meterse mucho en el convento, y una noche Santa Teresa mandó a las monjas que se fueran y se fueron de noche. Y le había dejado el libro de la vida y ella, por venganza, lo entregó a la Inquisición. Pero no pasó nada, ¿no? De hecho, un libro de la vida se quedó en manos del gran inquisidor de la Inquisición, se quedó el libro él, porque le gustó mucho, ¿no? Bueno. Además tenía muchos defensores de ella, porque ella nunca ni era alumbrada, ni era quejada, ni aquellos que en aquel tiempo, ¿no? Entonces es muy importante el vivir y ver un poco esta santa que es buscadora y andariega. Esto es muy importante en nuestra vida para seguir a Teresa, es ser buscadores como ella, buscadores de la verdad. Esto es algo que realmente es muy importante. Ella, muy amante de la verdad en sí misma. Por eso una de las definiciones de oración dice: oración es ver verdades, ver mi verdad. Entonces no aguanta ella la insinceridad en sí misma, por supuesto. Por eso desorientaba a la gente, porque cuando a veces no caía. Nos pasa como a todos, que nos quiere mucho la gente, unos bien y otros mal, ¿no? Bien, entonces ella, cuando sabía que un obispo o un religioso o un cura no la quería o hablaba mal de ella, iba donde él. Y a todos los engañaba, entre comillas, ¿no? La veían tan sincera y como un río limpio, como agua limpia. Muchos corazones se han identificado con Teresa. Edith Stein, por ejemplo. Edith Stein era judía, tenía 15 años, atea total, filósofa, y ella iba buscando la verdad, Ella quería la verdad, y la encontró leyendo a Santa Teresa de Jesús. Dijo: este es mi camino. Y entonces fue cuando se hizo cristiana. En el libro de la Celestina, Calisto, enamorado de Melibea, le preguntan si cree en Dios, en el Dios cristiano. Es decir, si es cristiano. Y Calisto responde, Calisto, que estaba enamorado de Melibea: Melibea soy y en Melibea creo. A Melibea amo y en Melibea espero. De manera semejante, un hombre que realmente adora el dinero diría lo mismo, ¿no? Yo creo en el dinero, dinero soy, para el dinero he nacido, el dinero amo, en el dinero lo espero todo. Y esto podemos aplicarlo a todas las cosas. Teresa de Jesús, si le preguntaran
¿crees en Dios? Seguramente que diría, vivo para vos, vuestra soy, para vos nací, que es el eslogan del centenario, vuestra soy, para vos nací. Y este año, el día del seminario, el eslogan para los seminarios es vuestra soy, para vos, ¿qué mandáis hacer de mí? Es el título. ¿Qué mandáis hacer de ti? Y es muy interesante pues, lo que han preparado, ¿no? Bueno, ya veis cómo la Conferencia Episcopal Española se empeña en este conocimiento de Teresa, porque la santa es de todos. Pues bien, es doctora de la Iglesia más que por dogmas y teorías, por la praxis de su vida, por la experiencia de Dios en su vida, por la oración. Y vale más un ejemplo que 1000 palabras, se suele decir. Pues bien, es fácil, muy fácil, es cuestión de ponernos, contagiarnos por Teresa en la búsqueda de Dios. Porque su lectura entusiasma, deslumbra, y es el magisterio que nos enseña un poco la ciencia de ese corazón que llevamos dentro. O sea, de cuál debe ser nuestro camino para buscar esa verdad, para buscar al Señor. Porque a veces sí que buscamos al Señor, pero en ese Señor nos buscamos mucho a nosotros mismos. Esa lucha de Teresa entre Dios y el mundo se ve bien con un ejemplo. Os vais a acordar del ejemplo más que de todo, ¿veréis? Cuenta un poeta que iba en bici, en un tándem, de esas bicis tándem, a veces se veía por aquí muy pocas, ¿no? Donde uno va conduciendo la bici, el manillar, pero el otro de atrás va pedaleando también, van los dos pedaleando, ¿no? Y entonces este poeta iba él dirigiendo la bici y detrás llevaba al Señor, que pedaleaba al Señor. Entonces el poeta, este señor, iba muy contento porque llevaba a Jesús en su vida. Pero iba por donde él quería, llevaba por aquí, Señor, ¿te parece bueno? Como tú quieras. Y así iba. Entonces un día se pararon a beber un poco de agua y después de descansar le dice el Señor, oye, ¿te importa si me pongo yo en el manillar para dirigir yo la bici y tú pedaleas? Dice, hombre, faltaba más, Señor, claro que sí. Y empezó a pedalear el Señor y lo empezó a llevar por barrancos, por cuestas, por la noche, sin luz. Señor, que nos la pegamos. Y Jesús le decía, tú pedalea y calla. O sea, y siempre protestando, tú pedalea y calla. Pues esto fue Teresa. Ella iba conduciendo durante esos años su vida y de repente se puso Jesús a dirigir su vida y todo cambió. Y fue mucho más feliz desde entonces. Es que ahí está la felicidad, ¿no? Tenemos miedo a ser felices. Porque ser feliz es precisamente vivir ese plan bueno de Dios. Teresa de Jesús, podríamos decir, que nos enseña a ser sencillos y sobre todo a dar gracias a Dios. El Papa Francisco, sabéis que no se le quita la palabra dar gracias. Ahora mismo en Cuaresma, el mejor camino para empezar la conversión es dar gracias a Dios, ¿no? Bien. Entonces Teresa de Jesús también es una mujer que siempre está con la alabanza y la acción de gracias en la boca. Y está en sus cartas hablando de negocios, de fundaciones, bendito sea Dios, alabado sea Dios, etc. Teresa vive una aventura, igual que los caballeros andantes, pero es que cada uno de nosotros tiene la aventura de la vida, y vamos como en ese tren de la vida, ¿no? Bien, peleando contra sí misma, como el Quijote, ¿no? Bien, peleando contra sí misma, contra todo lo que podía separarla de Dios, y finalmente en los últimos 20 años deja España sembrada de conventos como una herencia de su estilo de vivir la oración. Y eso es algo que nadie realmente comprende cómo pudo hacerlo, lo veremos después. Teresa escribe para engolosinar y consolar, fijaros, escribe, lo que escribe, aparte de que lo hace por obediencia, es para engolosinar, dice ella, engolosinar al que lee, y consolar. A los que llevan vida de oración, para leccionar a sus hijas las carmelitas y para todo el cristiano. O sea, porque Teresa es muy amante de la Iglesia. Ella lo que más decía y usaba que era hija de la Iglesia. El Papa, en la carta que ha escrito al obispo de Ávila, para el inicio del centenario, hace un resumen de Santa Teresa precioso, precioso.
y que es muy interesante el que lo leemos. Empieza por la alegría de Teresa, empieza por la fraternidad de Teresa, empieza por el amor de Teresa, empieza por el camino de oración de Teresa y termina que era mujer de su tiempo. O sea, cómo cada uno tenemos que vivir nuestro tiempo. Y es ese ejemplo que se pone a veces en nuestra vida espiritual. Es que yo soy muy mayor, ¿cómo voy a empezar? Es que no, si no se trata de empezar, se trata de continuar, ¿no? Continuar siempre hacia adelante. Y a veces sin darnos cuenta nos quedamos en una etapa de infancia, nos quedamos con unas estructuras de antes, y Teresa rompió con todo eso. ¿Por qué? No por ella, sino porque el Señor le rompió. El Señor la provocó y el Señor la orientó. ¿Os imagináis que mañana la misa, o el domingo, mejor el domingo la misa de 12:30 o de 1, cuando hay más gente, os imagináis pues un abuelo de 80 años que lo llevara a la nieta vestido de primera comunión? Qué divertido, ¿verdad? Pues ¿no creéis que a veces espiritualmente nos hemos quedado un poco de primera comunión? Que nos falta meternos pues en la iglesia, en el concilio, lo que nos invita el Papa. Qué bueno es el Papa Francisco, que va a arreglar la curia. Va a arreglar la curia, y que, pues bien, que la arregle, pero que de verdad es que me arregle yo con lo que dice, con las cosas que dice, ¿no? O lo mismo Benedicto XVI, lo que habló Benedicto XVI de la palabra, que solamente esos 8 años, la palabra de Dios lo importante, y Juan Pablo II, ¿no? O sea, lo importante que es escuchar para renovarnos por dentro. Vamos a ver un poco, esto sería para otra charla, pero realmente la mujer en el siglo XVI. Un poco para partir de aquí y ver cómo ella, siendo una mujer de este tiempo, ella, con la ayuda de Dios, salió de este tiempo. Hoy a veces nos hace reír algunas cosas, pero realmente sería para avergonzarnos si esto siguiera ocurriendo, ¿no? La concepción que se tenía sobre la mujer en el siglo XVI. Voy a resumir bastante, pero realmente había mujeres muy buenas escritoras, había mujeres muy buenas pintoras, pero nunca firmaban el libro ni el cuadro, lo firmaba su marido, su hermano o algún hijo. Realmente porque la mujer no pintaba nada. Por eso no se casaban muchas, precisamente por no ser esclavas. O sea, y esto es lo que dice, por ejemplo, Fray Hernando de Zárate, que era un agustino. Dice: el cuerpo de la mujer era considerado como de un varón mutilado, y las interpretaciones bíblicas sobre la creación de una costilla del varón, un hueso torcido, encorvado, la convertían en algo inferior por naturaleza, que debe al hombre sumisión eterna. Así lo quiso Dios. Fíjate, qué burrada, ¿eh? O sea, Luis Vives dice: diciendo yo de los hijos que deben ser refrenados y tenidos debajo de castigo. Esos los hijos, los varones, ¿eh? No dejo las hijas en el tintero, a quien según nos aconseja el sabio, nunca les debemos quitar el azote de encima, porque los hombres con la licencia nos hacemos peores, mas las mujeres se tornan malas del todo. Porque aunque nosotros nos inclinamos a los vicios comunes, ellas son más ingeniosas y más determinadas en ejecutar los vicios. Sin una sólida formación cristiana, se consideraba inútil toda vigilancia y prevención, como cantaba la copla. Madre, la mi madre, guardas me ponéis, que si yo no me guardo, mal me guardaréis. Guardas eran pues aquellas vigilancias que ponían a las hijas y todas esas cosas, ¿no? Bueno, Fray Luis de León también, en La perfecta casada, dice cosas realmente que parecen vergonzosas hoy día, ¿no? Y era Fray Luis de León. Y pues no las dotó Dios ni del ingenio que piden los negocios mayores, ni de fuerzas las que son menester para la guerra y el campo. Mídanse con lo que son y conténtese con lo que es de su suerte, y entiendan en su casa y anden en ella, pues las hizo Dios para ellas solas, para la casa sola. Los chinos, en haciendo, les tuercen a las niñas los pies, porque cuando sean mujeres no los tengan para salir fuera, y porque para andar en su casa aquellos torcidos les bastan. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y el encubrirse. En este tiempo vivió Santa Teresa, que esto es muy importante, que ella vivió en este tiempo y en estos ambientes. Y Fray Luis de León: las mujeres hablan en demasía y son porfiosas. Por lo tanto, el mejor consejo que les podemos dar a tales es rogarles que callen, y que ya que son poco sabias se esfuercen a ser muy calladas. Entonces, imaginaros, surge una mujer
surge una mujer como Teresa de Jesús, ¿qué pensaban de ella? Inquieta, andariega, iluminada, le ponían de todo, hasta que la conocían. Y bueno, no voy a seguir mucho esto, bueno, para que os despertéis un poco. El otro día me mandaron un chiste de América y me hizo mucha gracia, que estaba el psicólogo con una mujer y le decía: mira, ¿por qué los hombres usan al día 1500 palabras y vosotras tenéis que usar 3000? Y dice la otra: es que nosotras las mujeres tenemos que repetir todo. Y dice: ¿cómo? entonces, razón. Entonces, bueno, a mí me hubiera gustado, bueno, y en otros países pues ha pasado lo mismo, en África, y no digamos ahora las musulmanas, que digo, fíjate, pues así andaba Teresa. Pero ¿qué ocurre? Que Teresa es una mujer muy honesta, muy sincera y muy fuerte, pero ya desde esos comienzos de su vida en relación con Dios, esta es una mujer con mucho tesón y realmente una luchadora. Es igual que aquel cacique indio que tenía 2 nietos que le querían mucho y dice: abuelo, qué bueno es usted y tal. Y dice: no creáis, yo tengo mi lucha, siempre tengo 2 lobos en mi corazón. Y dice: ¿cómo 2 lobos? Y sí, uno bueno y otro malo. El bueno es la bondad, la compasión, la alegría, la esperanza. ¿Y el malo? El malo pues es el odio, la violencia, el orgullo. Y dice: ¿y cuál de los 2 gana? Y le contestó el abuelo: al que alimento. Y Teresa alimenta al lobo bueno, alimenta toda esa fortaleza que tiene para ser una gran luchadora. Pues bien, Carmen Aparicio Valls dice de Teresa: una mujer que no se deja amedrentar por las dificultades, una mujer sensible, apasionada, con una fuerte afectividad y una gran capacidad de amar, una mujer contemplativa. Dice cosas preciosas que creo que las tenéis ahí. Bueno, y era muy afectiva. Realmente hay unas cartas al padre Gracián. El padre Gracián, ellas en cierto sentido se arrepiente de no haber esperado a fundar a los carmelitas hasta haber conocido a este padre Gracián, un joven universitario que se ordenó y le cogió mucho cariño, mucho, y yo creo que estaba enamorada de él, en el buen sentido. Ella tenía 60 años y él 30, o sea, pero le escribe tanto, no me escribe, yo soy la primera, bueno, unas cosas muy de mujer afectiva, ¿no? Y el fraile le contesta un día que, como diciendo, vino a decir unas palabras no sé exactas, pues que se estaba pasando, que tuviera cuidado. Y dice: no me voy a arrepentir, porque todos necesitamos un desaguadero. O sea, de estas cosas tiene mucho, ¿no? Y el buen humor que tenía, por ejemplo, cuentan, esto ya son leyendas, no cuestan su vida, que fue un notario a pagarle en Salamanca los honorarios por el trazado del convento, porque a veces hacía los conventos en la escuadra, pero después ya hacía ya algo más decente para sus monjas, y entonces le dijo el notario: pues le voy a cobrar que me dé un beso. Y entonces ella le dio 2 besos y dice: nunca me han salido escrituras tan baratas, nunca. O sea, y era así, era la mujer libre porque estaba llena de Dios. Aunque ella no tuvo una formación académica, su formación la consigue por las lecturas, los sermones, que eran sermones largos, y el acompañamiento espiritual que tenía. Esta visión irá madurando y enriqueciéndose gracias a su experiencia de la unión con Dios. Realmente Teresa era una gran lectora, pero llega un momento en que quitan todos los libros de romance. Secuestran la Inquisición todos los libros porque tenían miedo de lo que podían leer, etc. Y entonces Teresa siente mucha pena, y oye que Jesús le dice: Jesús nunca le habló a Teresa con voces, ella siente la voz dentro, pero no que hablara con voces. Ella lo explica muy bien, aunque a veces no es fácil entenderla, ¿no? Pues bien, le dice: desde hoy en adelante yo seré el libro vivo. O sea, no tengas miedo, yo seré el libro vivo. La opinión y el testimonio de esta mujer siempre se ha valorado positivamente. O sea, y además como muy claro. Así expresaba en aquella época Gaspar Navarro: se tenga en cuenta el sexo del que tuviere las revelaciones a saber si es mujer o hombre, porque más crédito se ha de dar a las revelaciones del hombre que de la mujer, porque este sexo femenino es más flaco de cabeza, y las cosas naturales o ilusiones del demonio los tienen por el cielo y de Dios,
sueñan más que los hombres y piensan que son verdades apuradas, en fin. Y entonces Teresa se puede liberar de todo esto precisamente porque es una mujer muy fuerte. Y ella dice, no les quería contradecir. A todos estos que le atacaban, nunca quería contradecir, precisamente por ser mujer. Y el libro de las moradas, ahora se ha recuperado prácticamente todo lo que ella dijo, pero tacharon muchas cosas. Incluso uno de los que más tachó fue el padre Gracián, que la quería mucho, pero tenía miedo por algunas cosas que ponía de su experiencia que la Inquisición le echara mano. Y entonces tacha cosas que después se han recuperado. Pero una cosa que yo la conocí, pues hace unos años ya se recuperó totalmente, es cuando dice, ay Dios mío, menos mal que tú no eres como estos jueces de la tierra, hijos de Adán. No se dan cuenta que tú siempre estuviste rodeado de mujeres. Menos mal que tú eres juez justo. Y esto ya se ha recuperado. Pero se lo quitaron, fíjate, una mujer que diga eso, ¿no? O sea, por eso tenía ella mucho cuidado. Y escribe las cuentas de conciencia, son unos escritos que ella hace para dar a hombres que la conocían, Padre Báñez, jesuitas, y después el libro entero a Juan de Ávila, y ella se explica, bueno, esto me pasaba, no sé, dada mi ruindad, o sea, siempre un poco como, soy mujer, ojo con lo que digo, ¿no? Parece que quiso escribir sobre la Ave María, pero eso ya lo dejó porque eso hubiera sido demasiado. Teresa es consciente de los temores de la época, pero no tiene miedo a nada ni a nadie. Cuando se está con Dios, de verdad, no se tiene miedo, ¿no? Ella sí que vivió con mucho sufrimiento y muchos apuros, pero realmente no tiene miedo. No entiendo estos miedos, dice ella. Demonio, demonio, a donde podemos decir Dios, Dios. ¿Qué miedo voy a tener si decir ahí el demonio, si puede decir Dios, Dios, puede más Dios? Sí, que ya sabemos que no se puede menear si el Señor no lo permite. ¿Qué es esto? Es sin duda que tengo yo más miedo a los que tan grande le tienen al demonio que a él mismo, porque él no me puede hacer nada. Y estos otros, en especial si son confesores, inquietan mucho. Y he pasado algunos años de tan gran trabajo que ahora me espanto, como lo he podido sufrir. Bendito sea el Señor que de veras me ha ayudado. En Vida 25, y es que el capítulo 23 es interesantísimo, como ella escribe su vida hasta el capítulo 11. Del 11 al 21 escribe el tratadillo de oración de los 4 grados de oración. El 22 es un capítulo sobre la humanidad de Cristo fantástico. Y el 23, cuando haya tenido esas experiencias, dice, hasta aquí lo que he escrito era mío, de aquí en adelante es Dios, es el Espíritu Santo. Y en ese capítulo tenía unos amigos íntimos, Gaspar Daza, que era sacerdote, otro que después fue sacerdote, un viudo, Salcedo, que era uno de los que más la acompañaba, algún dominico, alguna monja, que eran un grupo que hablaban mucho, ¿no? Bien, pero claro, empieza ella a tener ciertas inspiraciones de Dios y pasos místicos, y entonces, por otra parte, pero seguía todavía ella en su mundo, ¿no? En sus cosas. Y entonces, ellos no entienden que teniendo esas cosas de Dios, esas inspiraciones de Dios, realmente pueda estar en otras cosas. Y al final se juntan todos y con mucha pena le dice que es demonio. Bueno, y entonces ella se asusta mucho porque pues, que le digan sus amigos que eso es demonio, pero ella sigue luchando y por fin está con un jesuita que en los archivos de Roma ese jesuita parece como que no era, predicaba poco y confesar algo, o sea que no era de los brillantes, ¿no? Era jovencico, recién salido, y la entendió y le dijo que era cosa de Dios. Y escribe muy bonito porque dice que no quería, fíjate qué mujer, validosa todavía, no quería que la vieran con los jesuitas. ¿Por qué? Porque si la ven con los jesuitas iban a decir, sí, mucho jesuita y después, que esto pasa hoy día, ¿eh? Fíjate, sí, mucho con dirigirse con don Santiago y después fíjate cómo anda. O sea, entonces, si oye decir a lo mejor que no me vengan con él, ¿no? Bueno, entonces, y dijo a la portera que no lo dijese cuando llegara el jesuita, que no lo dijera. Y tiene una frase muy bonita que dice, pero a la hora que llegó, acertó a estar en la puerta quien lo dijo por toda la casa. Ahí de qué cosa se sirve el demonio para no avanzar. O sea, esa era un poco la gracia de Teresa. Ella
nunca se entiende en ese mundo en el que tocó vivir, realmente, porque era un mundo que ella no le entendía, todo este mundo de que ella no pudiera ser libre. En fin, se han hecho referencia clásica a las palabras de Pablo VI, el Evangelium Nuntiandi: el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. Y si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Y Teresa de Jesús realmente era una mujer que dio testimonio. Orante. La oración, ella... ¿Hasta cuánto tiempo? Sí, ya está. Bueno, entonces, el trato de amistad. Fijaros qué sencillo es el mirar la oración así. O sea, esta definición que se ha quedado clásica, tiene otras, tiene otras como es unión de voluntades. Por ejemplo, el orante tiene que ser 24 horas orante. Si tú estás entre los pucheros está Dios, por eso dice que hasta los pucheros está Dios, porque alguna monja pues que quería estar más haciendo oración y dice, no, cada uno tiene que hacer lo que haga, ¿no? Y en otro sitio dice, malo sería que para hacer oración tuviéramos que ir a los rincones. Entonces, ¿qué es para ella la oración? No es otra cosa oración mental, a mi parecer, ya veis, no dice, aquí no hay otra salida que esta, dice, a mi parecer, sino tratar de amistad, estimando muchas veces, tratando a solas con quien sabemos nos ama. Fijaros, tratar de amistad. Aquí tenemos un problema, lo de amistad. Yo no sé, nosotros de críos en los colegios, sabéis que la amistad era medio pecado, ¿no? Las amistades particulares, de las monjas, las chicas, y bueno, en los colegios. Y realmente eso mató un poco esa raíz de la amistad, que es la cosa más maravillosa, ¿no? Porque Dios es amigo. Estando muchas veces, o sea, con ese amigo, cuando tenemos un amigo, procuramos estar muchas veces con él, ¿no? Tratando a solas, con quien sabemos nos ama. Y ahí estaría Isaías 43 cuando dice, eres precioso a mis ojos, o sea, que somos muy queridos de Dios. Y en Vida 8:6 dice, oh, qué buen amigo hacéis, ¿no? Fíjate qué frase, qué buen amigo hacéis. Hoy no se usa eso, ¿no? Diríamos, qué buen amigo eres, o qué buen amigo hacéis. Que tiene igual más sentido el hacéis de amigo, ¿no? Para ella la oración es una relación continua de amor, de amistad con Jesús. Y una necesidad humana, ya que fue Jesús quien nos enseñó su valor. Jesús, veis que oraba por las mañanas, por las noches. Dice Santa Teresa, la oración es camino real para el cielo. Camino real para el cielo. Y diríamos al principio de la Cuaresma, camino real para la resurrección. Y en Vida 22, una hermosura que tiene en sí todas las hermosuras, la misma fortaleza, un piélago sin suelo de maravillas en sus poesías, ¿no? Cristo es el libro vivo, como decíamos antes de Teresa, y también ella es un libro vivo, porque realmente cuando la leemos se esponja el alma y dice, y a ver si leéis así despacio, desde Santa Teresa, os vais, ahí va, pero si esto me ha pasado a mí, os hago una apuesta a todos los que estáis aquí, que alguna vez leyendo, ahí va, si esto me ha pasado a mí. Bueno, por lo menos pecados ya hemos hecho, ¿no? Y ella se veía una gran pecadora, ¿no? ¿Por qué se veía cada vez más pecadora? Porque cada vez tenía más luz. A veces cuando dice, mire padre, yo no tengo pecados, y yo, ay, pues ¿cómo andar a Dios? Porque si no tenemos pecados es porque no tenemos la luz de Dios, ¿no? Entonces cuando hay esa fuerza de Dios, entonces vemos la verdad, ¿no? Por eso oración es ver verdades y eso es lo que nos cuesta, ¿no? La oración no es difícil, los difíciles somos nosotros. Bien, muchos han aprendido a ser lectores empedernidos como ella, a edificarse su lucha, su dinamismo. Sabemos que la vida actual que llevamos pues es muy parecida a la que tuvo ella. Estaba pasando una crisis tremenda, medio Castilla estaba con hambre, habían gastado todo el dinero, bueno, aquí en unas cosas, para allí en guerras, aquí se ha gastado en otras cosas, en fin, y sin embargo ella pues vive en esa época, es cuando sus hermanos se van todos a luchar, uno estuvo con Pizarro, allí por Cuzco, el otro en Ecuador, o sea, están, y uno de ellos cuando vuelve es el que más le ayuda económicamente en algunos momentos. Leerla es toparse con un gracejo y un ingenio, o sea, porque Teresa no corrige nunca lo que escribe. Si nosotros escribimos una carta a un amigo y la corregimos, la matamos. Bueno, si corregimos las faltas de ortografía, pero es matar la carta. Es espontáneo, y ella escribía espontáneamente, y las cartas, escribió miles de cartas, unos dicen que hasta 15.000, o
se conservan muy pocas, y las escribía a veces hasta de madrugada, muy de madrugada, porque tenían que salir al día siguiente en los correos reales. Y fijaros que alguna vez era tan urgente, sobre todo si se trataba de asuntos de los conventos, porque estuvo la orden de los carmelitas, de Teresa de Jesús, estuvo a punto de desaparecer por todo el politiqueo que había de unos contra otros, etcétera, ¿no? Bueno, y realmente ella pues sabe, pues aunque está hasta aquí, sabe siempre salir adelante en sus escritos y escribir lo que en aquel momento era oportuno. Fuera. Y alguna vez paga ella el correo, que eran muy caros, y alguien se le queja. ¿Cómo hacer? Dice, para las cosas de Dios no tenemos que mirar gastos. O sea que tenía muchas cosas de estas. Yo no sé si habéis visto, yo no la he visto, pero el otro día me hablaban de Chile, que ha aparecido en una página web, la película del 2007. He visto después el tráiler para enterarme. Vamos, y eso es escribir, no se puede hacer una cosa más burda con Santa Teresa. Cuando uno de los trailers pone coma, y Teresa dice, me basta con el cuerpo de Cristo. Vamos, eso no es de Teresa ni por el forro, ¿no? Cuando lo que quería es que comieran las monjas bien, comieran para que no tuvieran alucinaciones, ¿no? Bueno, entonces ella es esta mujer que va siempre a lo práctico y que escribe con el calor de enseñar a sus hijas, porque eso le han dicho los que le han mandado. En Camino 16, no mirásemos otra cosa sino al camino, que presto llegaríamos, mas damos 1000 caídas y tropiezos y erramos el camino por no poner los ojos en el verdadero camino, y el verdadero camino es Jesús. Esto es muy, muy bonito, para ella es Jesús. Entonces Teresa está viva en sus libros. Entonces a veces, hace poco me decía un sacerdote en un arciprestazgo, hablando de la oración, y decía, pero si nos estaban hablando de la oración desde el seminario, ¿no? Estaba siempre la oración, había que hacer oración, meditación. Entonces, ¿qué pasa, no? Y hoy les hablaba a otros sacerdotes y hablamos un poco de esto, que quizás nos falta poner los medios. Y ella tiene algo muy importante en el camino de perfección, el 4.4, capítulo 4.4, donde dice, os voy a decir algunas cosas que son esenciales antes de empezar a hacer oración. Solamente os voy a decir 3. Menos mal que dijo 3 solo. Y son, primera, amor unas con otras. Y aquí es puro evangelio, ella conocía muy bien el evangelio, ¿no? Es puro evangelio. Dice, lo del evangelio, si tienes algo contra tu hermano, antes de ir al altar deja la ofrenda y vete a reconciliarte. Entonces, si yo tengo algún hermano en la cuneta, si yo tengo algo contra alguien, ponerme a orar, a no ser para pedir que me ayude a perdonar, que me ayude a liberarme. Lo demás hay un bloqueo, amor unas con otras. Y tiene unos capítulos, hay el 5, 6, 7, 8 del Camino de Perfección, sobre la relación de las personas, genial, sobre la afectividad, sobre la amistad. Que parece que está, menciona una psicóloga que parece que está escrito ayer. Es muy importante esto, el que realmente, digamos, ese amor unos con otros. Y si yo comienzo a amar, tendré la virtud del amor, y esto es un círculo virtuoso, no vicioso, virtuoso. Si yo amo, hago oración. Si hago oración, voy aumentando el amor. Segundo, desasimiento de todo lo criado. Desasimiento. Y desasirse de la mochila pesada a veces, de esas cosas que nos agarramos a ellas. Yo siempre suelo poner el ejemplo que esto está más claro en las mujeres, porque los hombres no somos capaces ni de eso, y es arreglar el armario de la ropa, o sea, en casa, ¿no? Entonces, tú abres el armario, a ver, ¿qué me pongo hoy? Ahí va esta falda, pues esta me la puse en la boda de no sé cuánto, hace 5 años. Ahí va, y esto, y al final de cuentas, por si acaso, no quiere agua. Te lo has cortado. Perdón. En el armario. El armario, ¿no? Y entonces, las cosas que tenemos ahí que podríamos dar a Cáritas, y además cuando se hace esa limpieza se siente un gusto tremendo, porque hay cosas que no hemos usado. A nosotros, a mí me pasa con los libros. Yo siempre he andado de un sitio para otro y vas, un libro, lo miras, uy, este libro lo dejo, me lo llevo. En 6 años no lo he visto, y por si acaso, a la maleta.
sea, y total, que el desasimiento es liberal, no son ejemplos, pero de otras cosas, que es muy importante. Así que, si habéis leído la novela Dios aparece en una Harley, ahí viene ese ejemplo, es Jesucristo que se aparece a una enfermera, ella no sabe qué es Jesucristo, se enamora y bueno, y él le va ayudando y termina en el armario, ¿no? Deshaciéndose de todo y se queda pues con ropa interior y la bata de enfermera y poco más, ¿no? Pero comienza a ser feliz. Es el deshacimiento de Teresa, pues de tantos apegos que tenemos. Ella pone el ejemplo muy bonito, y esto pasa en las parroquias y en los sitios, yo que llevo aquí 20 años en la parroquia, ¿te ha pasado eso alguna vez? No lo digas, por si acaso. Yo que llevo aquí 20 años, y fíjate, ha llegado esta, y el párroco dice que la lea ella y el otro y tal. Esos son el deshacimiento. Yo que estaba aquí y tal, que no, que hay que liberarse de eso, que son tonterías, ¿qué más da que lea que la otra? Además que a veces los que no quieren eso son los que mejor leen. Bueno. Y la última, dice ella, que aunque le digo la postre es la primera, la humildad, que aunque le digo la postre, al final es la principal de todas. Teresa de Jesús no para de hablar de la humildad. Y la definición que ha quedado en la Iglesia, sobre todo es, humildad, ¿qué es? Andar en verdad, aceptarme como soy. Ni creerme que Dios ha hecho el mundo con mi permiso, ni creerme que no valgo para nada. Es aceptar lo que soy y vivir en la verdad, que es importante eso, en la humildad. Después dice ella que humildad es el ungüento que cura todas las heridas. Dice, el alma que se acerca a Dios con humildad, cuanto más se abaja, porque siempre hemos entendido que humildad es abajarse, más la eleva a Dios. Entonces, esos tres puntos, amor unas con otras, la humildad, eso es lo que más importa, ¿no? Después, en Vida 11, al 21, las 4 formas de regar el huerto, que es muy bonito eso, y eso se entiende fácilmente. Regar el huerto. Muchos de los que estamos aquí seremos de pueblo, oriundos de pueblo, y hemos visto aquellos pozales sacar agua de un pozo para echar en los tomates, ¿no? Bien, ese es el esfuerzo que hay que hacer, o sea, todo nos viene de Dios, pero yo tengo que poner, estoy a la puerta y llamo, dice el Apocalipsis. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, por lo menos abrir la puerta, ¿no? Y eso cuesta a veces, ¿no? Ese desasimiento. Pues, después ella habla de la noria, que yo lo he hecho a veces, dice ella, y en Castilla era muy... La noria, por aquí no se ve tanto, ¿no? Aquí no hace falta, ¿no? Era la mula o el burro dando vueltas, o personas dando vueltas a la noria, iba saliendo el agua. Dice, a menos esfuerzo que con el balde, con el pozar, ¿no? Lo tercero es los canales, la ribera, los canales, van por el campo y van llenando. Y esto es mejor, dice ella. Y el cuarto es la lluvia. Ese es el proceso. Se empieza en esa vida ascética, en ese sacrificarme, en ese desasimiento, en ese trabajar en las virtudes, y después ya viene menos esfuerzo y al final ya viene el agua que viene y al final es esa vida contemplativa. Y en las moradas pues es precioso, es el paso hacia el camino al centro del castillo, es la vida con Cristo, es acercarnos a la luz de Cristo en el centro. Y en el capítulo de las moradas quintas habla de algo muy bonito, que es el gusano. Supongo, yo no he visto nunca esto, pero habréis visto gusanos de seda, ¿no? El gusano, un gusano feo, feote, y al final se convierte en una mariposilla, dice ella, ¿no? Entonces es la transformación de ese gusano, de ese pecado, en esa mariposilla, en esa seda. Bien. Después ha habido grandes seguidores, y fijaros lo que dice Enrique de Osó. Enrique de Osó, en el tercer centenario de Santa Teresa, quizá fue el que más trabajó. Porque es que a Santa Teresa se le fue apagando, que fue canonizada, no entraba del todo, y él fue uno de los defensores. La llamaba la amada de mi corazón. Dice, Santa Teresa de Jesús hace amable la virtud y enciende las almas el espíritu de fe y de amor de Dios. O sea, porque a veces las virtudes parece que es un peso, una carga, y no, es hacer amable la virtud y encender en las almas el espíritu de fe y de amor. Entonces, fundadora, tiene
45 años comienza a fundar y nadie se explica cómo pudo hacerlo, porque ya estaba muy achacosa, siempre fue una mujer muy enferma. Sabéis que estuvo 4 días dieron por muerta, y gracias a que su padre dijo que no se la enterraba, en algún convento de frailes ya celebraron la misa del funeral por ella, y después estuvo dando a gatas una temporada. De esto dice que le salvó San José. Fue muy devota de San José. Va por los caminos de España, pintó las fundaciones, 17 en su tiempo. Ella no llegó a Caravaca porque estaba muy enferma. Y termino, ¿cómo era Santa Teresa? Lo que dice María de San José, que era una de las monjas que Santa Teresa hubiera querido que fuera la siguiente a ella, pero terminó muy mal esta mujer. Terminó mal no por ella, que era una santa, terminó mal por todos los chismes, calumnias, pero calumnias no venían de la gente, sino de los frailes, de los frailes nuestros, claro. Y bueno, le acusaron a Gracián, le expulsaron de la orden, al amigo de Santa Teresa, le acusaron que tenía 2 o 3 hijos con esta buena monja, cosa que era todo mentira. Y bueno, y al final ella también terminó desterrada en un conventillo de Toledo. Pero esta era más lista que Santa Teresa, lo dice Santa Teresa, porque esta sabía latín. Entonces saber latín ya era bueno. Su compañera San José nos dejó este retrato. Era de mediana estatura, más bien alta, gruesa más que flaca, bien proporcionada. Su rostro era agradable, su frente ancha y hermosa, sus ojos vivos, negros, redondos, llenos de alegría. Los 3 lunares alrededor de su boca la hacían más graciosa. Daba gran contento mirarla y oírla, porque era muy apacible y graciosa en sus palabras y acciones. Tenía una gracia especial en su andar, en el hablar, en el mirar, en todos sus ademanes y en cualquier semblante que mostrase. Todo le caía bien. Este retrato, no, este no es, hay otro que está, otro así, que es de Francois de la Miseria, un hermano Lego, que la pintó, y le dijo: Dios te perdone, Fray Juan, que al final me pintaste fea y legañosa. O sea, le daba lo mismo, pero bueno. Entonces ya veis cómo era físicamente, pues como entonces se llevaba. O sea, era guapo porque era un poco gruesa, ¿no? Igual que en África. Ahora aquí todo es al revés, ¿no? En África nos decía el obispo que murió, el primer obispo que tuvimos en la diócesis, en la misión, nos decía cómo cuando un jefe quería tener otra mujer, no les miraba la cara. Entonces venían, aunque fuera la 7ª mujer, venían de la selva, porque todas, bueno, ser esposa del jefe, aunque fuera la 8ª, ¿no? Y no les miraba la cara, las ponía en fila, y la que más sobresalía de la fila la cogía. O sea, bueno, hoy día en Filipinas y en otros países, tener un niño gordico, aquí la familia igual se asusta, a ver qué pasa, cuánto colesterol tiene. En Filipinas es un honor de la familia, o sea, ya veis las costumbres, ¿no? Bueno, y la filosofía, bueno, y es una santa en este mundo de la globalización, un mundo de la increencia, un mundo de vacíos y deseos. Es Teresa la que nos puede echar una mano. Era una mujer de muchos deseos, o sea, deseaba mucho, era muy soñadora en el buen sentido. Pues nada más, se podía estar hablando. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutos si queréis para... Curiosidad femenina solo. Sí. Son unas pinceladas, esa que lo ha insinuado en su exposición, digamos, esa génesis de la reforma de los descalzos, aunque sea en puntillas, ¿puede decir algo? Santa Teresa de Jesús, cuando funda ella está buscando frailes y encuentra a San Juan de la Cruz y a un tal Fray Antonio de Jesús, que empiezan en Duruelo, y llevan una vida muy penitente, muy penitente. Santa Teresa de Jesús, eso de que se pegaba, y eso se pegaba lo de la norma, pero era una mujer que ella misma le dice en una carta a esta María de San José: sabe que soy mucho más amante de virtudes que de penitencias. Y entonces les va a visitar y se queda asombrada, pero había demasiadas penitencias. Bien, después ya llegaron. En poco tiempo había 200 frailes y venían todos de ser ermitaños, porque el Concilio de Trento había prohibido a los ermitaños. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que entran gente sin cultura, gente muy bruta, y entonces llega Doria y los mete en vereda, ¿no? Entonces Santa Teresa en las constituciones primeras
realmente si no sé si pone 50 puntos. Era una mujer muy libre, iba a lo esencial, enamorarse con Cristo y las cosas para que fuera la convivencia. Y ahí empezó un poco la desviación. Precisamente por todo eso, otros, si igual se ordenaban, ya al año estaban ya siendo superiores o maestros de novicios y no podían tener formación. Y este Gracián fue el que empezó a que fueran a Alcalá. También San Juan de la Cruz fue en Úbeda, rector de los que iban a la universidad, y en la de Henares también estuvo, y era porque quería que vinieran, porque la santa lo que quería era gente inteligente. De hecho no admitía monjas que no supieran leer. O sea, eligió algunas, las legas eligió, y de hecho Ana de San Bartolomé la acompañaba mucho y no sabía escribir. Y de ahí, si supieras escribir, pues enséñeme. Y le enseñó, y en 4 días le escribía cartas, ¿no? Que después fue la que la acompañó a morir en Alba de Tormes, y que fue la fundadora de Bruselas, Ana de San Bartolomé. Y esta entró, pues nada, de pastora de esto, ¿no? Pero le gustaba que supieran. Pero tampoco las orgullosas, porque una vez llegó una y debía llegar sabiendo la Biblia y tal, y dijo, no, mira, no nos vales. O sea, era muy lista para discernir. Tenía paciencia cuando a veces le metían monjas, como esa de Sevilla, que habían dado dinero para las fundaciones, y entonces ella, pues, transigía en algunas cosas, pero después, porque era muy alegre, pero era muy seria, no andaba en bromas, ¿no? Y después ahí ha sido un poco, pues, el proceso, ¿no? Y el proceso que, pues, nosotros siempre hemos desde críos Santa Teresa, pero a veces el espíritu no era tan teresiano como ahora, pues, queremos tenerlo, ¿no? Pero eso fue un poco, ella quería. San Juan de la Cruz iba a ir Cartujo, porque veía que todas, ¿por qué nos llamamos descalzos? Que ahora estamos empeñados en ser Carmelo teresiano, pero es que todos se llamaban descalzos, franciscanos descalzos, todos mercedarios descalzos, eran descalzos porque era la reforma que venía del Concilio de Trento. Entonces quiere ir a lo más serio San Juan de la Cruz, que no es tampoco como el pintor San Juan de la Cruz, era muy alegre y muy ameno. Y con Santa Teresa se llevó muy bien, pero mejor se llevaba con Gracián. Gracián tenía más vida, más mundo. Era además hijo del secretario de Felipe II. Otra cosa que tenía Santa Teresa era que escribía cartas a todo el mundo, Lo mismo a un arriero que al cartero, que a Felipe II le escribe cartas precisamente cuando le cogen preso a esto. Ahora está saliendo el 5º volumen de un fraile que tiene 90 años, Padre Domingo, que es un poco una historia bastante fidedigna de lo que es la reforma. La reforma de los frailes, pero Teresa de Jesús es fundadora. O sea, ¿y por qué fundadora? Porque ella empieza algo nuevo. Si hubiera sido reformada, hubiera empezado a reformar a las monjas de la Encarnación. Y sin embargo, coge a 4, dice, 4 pobres huérfanas, dice. Y en Beas de Segura describe un cura que después encima le dio 300 ducados para la fundación, para que vaya, porque hay unas beatas jóvenes que quieren ser carmelitas. Y Teresa dice ni hablar, porque pensaba que igual estaban vacunadas, y ella quería algo nuevo, ¿no? Entonces las conoció y se dio cuenta que eran realmente, pues, vírgenes en todo espiritualmente, y fundó Beas, y con esas jóvenes, ¿no? Sobre todo las 3 hijas de un señor, etc. Así que es que es apasionante, Gustavo. Creo que, bueno, aparte de esa visión que tenemos de mujer mística y como con una vida muy contemplativa, muy elevada, era muy pragmática, que tenía los pies muy en el suelo. De hecho venía a decir algo así como que Teresa sola no puede nada, Teresa con Dios puede algo, pero Teresa con Dios y el dinero lo puede todo. Y luego, eso, por un lado, quería que nos comentara, y por otro, ha dicho algo que como que ella que escribía como de corrido, pero a veces dejaba párrafos inconclusos o pegaba en los mismos capítulos, pegaba un salto, se iba de tema o no sé, un poco... Empezando por esto último, es que escribía a ratos. O sea, su oficio no era escribir, tenía muchas cosas, ¿no? Entonces, si has leído, verás que muchas veces dice, no sé dónde iba, y sigue escribiendo, no sé dónde iba.
Y en las cartas lo mismo, ¿no? Y después que se han perdido, las cartas han perdido pues muchos trozos de cartas, ¿no? O sea, incluso hay trocicos, pues las monjas que tenían cuando se murió como reliquia, ¿no? Como no la podían descuartizar más de lo que lo descuartizaron, pues, ya sabéis que murió en Alba de Tormes y la robaron. O sea, obviamente Julián de Ávila, no Juan de Ávila, Julián de Ávila, que era el que la acompañaba siempre a las fundaciones de Castilla, fue con otros, y el duque de Alba había puesto en el sepulcro cantidad de piedras y cosas para que no se la llevaran. Tuvieron bastante tiempo para sacar las piedras y se la llevaron. Cuando se enteró la duquesa de Alba, bueno, intervino el rey, tuvieron que devolverlo pues ya le habían cortado la mano, le cortaron el brazo, o sea, hacían unas cabechinas tremendas. Y después, lo que has dicho, ¿no? Que esto es lo más grande de Teresa, que no es una que va buscando esos arrebatos místicos o el desposorio, es un proceso de una mujer que va luchando y es Jesús quien le regala, que ella a veces cuando se siente, pues que esto le pasa a muchas personas hoy también, ¿no? Esa especie de sentirse pues cogidas por Dios y quieren disimular, pero se dan cuenta. Yo conozco monjas y gente laica, o sea, que están en oración y dicen, Señor, que no, pero no pueden disimular. Y Teresa le pasaba esto, ¿no? O yo, el don de lágrimas que tenía y otras. Entonces, pero sin embargo, era pisar en el suelo. Y si vemos en las fundaciones, cómo tienen que estar los conventos, cómo habla, por ejemplo, de las enfermedades en el convento, ¿no? De esas monjas que vienen como para no morirse nunca. Seguro que esto nos pasa a nosotros, ¿no? Como para no morirnos nunca, dice ella, ¿no? Porque esto eran enfermedades y tiene cosas pues muy bonitas, ¿no? Como pues alguna empezaban con mucha penitencia, ¿no? O sea, con ganas de penitencia y caían enfermas. Ellas enseguida le arreglaban, les daba de comer, se ponían bien, pero seguían siempre enfermas porque ya no les apetecía la penitencia aquella. Y ella es muy lista para esas cosas. Y es que eso es muy importante, porque es lo que he dicho al principio, pero ¿cómo voy a ser yo como Santa Teresa? Pues vamos a ponernos. O sea, como Santa Teresa ya somos. Muchas cosas que ella tenía de joven y no tan joven, hasta los 39, 40 años, pues ahí anduvo la pobre, ¿no? Así que tenemos que animarnos a tomar una determinada determinación. Déjame, que termino.